luego abajo. De cierta manera, la misma plataforma ha estado estancada. Sí ha crecido en la cantidad de usuarios, sin embargo, ha crecido en la cantidad de streamers, más no en la cantidad de espectadores, ya que actualmente hay más gente que quiere estar en Twitch para que lo vean y no tanto para consumir contenido. Y la gente que solía tener alrededor de unos 1000, 2000 espectadores, ahora ha bajado alrededor de 500, 300 espectadores. Hubo un auge en el momento en que empezó la pandemia. Y no solamente en los streamers, sino en todas las redes sociales. Canales de YouTube, canales de TikTok, de Instagram, de cualquier otra red social. Hubo un incremento muy brutal, principalmente porque pues la gente no podía salir de la casa. Entonces no tenía otra cosa que hacer más que ver contenido en internet. Cuando ya toda la gente regresó a su vida normal, pues obviamente todas las espectadores y todas las visitas pues cayeron con esto. Si los suyos salen, se van a ir a los suyos y nos van a pegar una patada en el culo. Es muy fácil echarle la culpa a los demás, cuando en realidad el problema está mucho en ser autocrítico y decir, llevo haciendo exactamente lo mismo durante tantos años, creo que es momento de estar innovando las cosas que hago. Si algo estás haciendo y los números solamente están bajando, vas con la idea de incrementar esos números, es porque no has cambiado las cosas que estás haciendo, siempre llevas haciendo lo mismo, pues obviamente la gente se va a aburrir, quiere algo nuevo, es momento de hacer prueba y error y ver cuál de esas cosas pega para poder ir creciendo. Entonces, se ha quemado mucho aquí en España, nos hemos quemado mucho todos, un poco, y se nota. En sí, en general, todos los creadores de contenido, tanto en YouTube como en otras redes sociales, siempre ha habido funas y siempre ha habido quemas. Y no creo que esa sea la razón por la cual alguien vaya a dejar de consumir un creador de contenido. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas estás por su contenido y no tanto por su persona. Hemos visto cuentas influencers que han hecho cosas terribles y siguen teniendo gente. Entonces, no creo que vaya tanto por ahí. Es más que nada por el contenido. Si es un contenido malo, pues la gente obviamente pues se aburre. O si es un contenido muy repetitivo, pues la gente ya no quiere seguir ahí. Ahora vamos a leer un poquito sobre los comentarios de la gente. Estáis haciendo constantemente lo mismo y encima os quejáis de que cada vez tenéis menos espectadores. Algunos tuvimos la suerte de crecer viendo a buena gente en YouTube en videos de 10 o 20 minutos y no ser un streamer durante 5 horas jugando Minecraft. Descargan el directo y lo vuelven a subir. Y es entendible que a lo mejor nada más por el hecho de ser creadores de contenido que los ve mucha gente, pueden darse esa libertad de no editarlo, pero considero que si de verdad te interesa tu canal y de verdad quieres dar una buena calidad, también tienes que meter la edición ahí y muchos ya no hacen eso. Se han vuelto muy flojos los nuevos creadores de contenido y creo que es algo que tiene que cambiar, porque obviamente si estás haciendo lo mismo durante varios años, no cambias nada, pues la gente se va a aburrir tarde o temprano. Ya no hay guiones para contar buenas historias o crear comedia como en los viejos tiempos de YouTube. Y más allá de la comedia, no solamente se necesita hacer comedia, a veces pueden contar una historia, estudiar algún tema del cual quieran hablar, que pueda atraer a más gente. Ese tipo de cosas son las cosas que llaman la atención de ver un video o ver un directo. Todo el tiempo es series de Minecraft, series de GTA, torneos. Cambiaron mucho lo que originalmente era la temática de crear contenido. Sí hay creadores, sí hay streamers que están creando un contenido increíble, pero no tienen el alcance que necesitan tener. Y ahí es culpa de Twitch. Pues no, porque la mayoría de la gente que los está viendo en directo son gente que llegaron, ya sea porque estaban el grupito de yo te recomiendo, tú me recomiendas, o porque tuvieron una gran comunidad que se trajeron para allá. Y ese es el alcance que les está dando. Nunca vas a ver una plataforma recomendando gente que no le esté brindando capital, que no le esté haciendo ganar dinero. Aunque sea la mejor cuenta del mundo, aunque tenga la mejor edición del mundo, aunque tenga la mejor calidad del mundo, porque a fin de cuentas, dentro de su perspectiva de este tipo de plataformas es de que no tiene espectadores, no vas a ganar dinero. Aunque a largo plazo podría hacerle generar mucho dinero por la calidad que tienen sus directos. Les digo que estamos como en una generación donde la gente trabaja menos, tiene más alcance y no aprovecha ese alcance. Es como si entraras a Netflix y siempre estuviera siempre la misma serie, ¿sabes? Es como de los streamers buenos transmiten y hacen lo que les gusta y a ellos les va bien. Los streamers que basan su contenido en jugar o hacer cosas por publicidad y por dinero, cuando se quedan sin esas ofertas no saben qué hacer o decaen. Eso es súper cierto, y es una de las cosas que les he hablado muchísimas veces. Haces directos con la idea de ganar dinero, te va a ir mal. ¿Por qué? Porque es el peor trabajo del mundo en todo caso. Tienes que dedicar muchísimas horas para poder ganar algo de dinero, si es que te donan, porque en realidad lo que ganas con los anuncios no es tanto, y si pones demasiados anuncios y la gente entra y ve un anuncio, lo primero que va a hacer es irse de su directo. Tengo algunos colegas de que dicen, ¿sabes qué? Es que no llegué a la cantidad de suscriptores o no llegué a la cantidad de bits que necesito. Extendible de 24 horas. Hacer directos está chido, es una de las cosas que yo más disfruto hacer porque conecto con mi comunidad, me desconecto completamente de toda mi semana. Es importante que lo vean mucho como un hobby y no lo vean tanto como una forma de ganar dinero. Twitch no es un ingreso fijo, no es un salario fijo, y hay muchísimas más opciones dentro del internet para poder ganar dinero dedicando mucho menos tiempo. Una página web, un canal de YouTube, incluso en TikTok hay una función que te permite colaborar con otros creadores, sobre eso te dan una lana.